Bueno, retomamos. Entonces, he quedado en que eh, estas empresas han crecido de manera exponencial en el mundo y a partir especialmente de la pandemia, especialmente a partir de la pandemia, bueno, se han registrado avances tan importantes que en el tema de inteligencia artificial hay una disputa global acerca de eh, cuál es el derecho que tienen estas empresas de inteligencia artificial globales de manejar los datos de las personas, de predecir su comportamiento y de inducir comportamientos. Ahí está el tema central de la perspectiva ética, que los actuales modelos de inteligencia artificial pueden llegar a inducir comportamientos, no solo a predecirlos, como lo plantean ustedes en algunos de sus proyectos. No solo pueden predecir el comportamiento de los clientes en las empresas en las que ustedes puedan asesorar, sino que también pueden llegar a inducir mediante esto lo que nosotros hemos llamado aquí estas composiciones de datos, constelaciones de datos que vinculan a microcomportamientos humanos. Mediante esa ingeniería no solo se puede predecir, sino además se puede inducir el comportamiento. Entonces, ¿hasta dónde los sistemas legales en el mundo, se preguntan los estados, tratando de ejercer el control? ¿Hasta dónde las empresas pueden influir de esta manera en el comportamiento de las personas? Este es el hecho concreto social que se está dando a nivel geopolítico global y del que América Latina, nuestros países de América Latina, no cuentan con un sistema de respaldo global general que les permite ejercer no solo la soberanía tecnológica, es decir, tener los fierros y la infraestructura para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, sino que tampoco cuenta con la soberanía digital de proteger los datos de las personas que viven, que vivimos en los diferentes países de América Latina. Ese es, Esa es la dimensión mayor, digamos, que hay en América Latina en estos momentos. ¿Sí? Yo, para ir concluyendo esta parte y así podamos avanzar ya en el resto del trabajo. Vamos a compartir este video y aquí vamos a ir concluyendo esta parte del tema. A ver, seamos claros, la inteligencia artificial ya no es cosa de las películas. Para nada. Es una herramienta que está aquí, ahora mismo, moldeando nuestro día a día. Y ha venido para quedarse, así que la pregunta ya no es si la vamos a usar o no, sino cómo lo hacemos bien, cómo navegamos por todo esto de forma segura y sobre todo responsable. Y aquí está el meollo de la cuestión, la gran dualidad de la IA. Por un lado tenemos la promesa, ¿no? Un potencial que parece casi infinito para innovar, para resolver problemas que hasta hace nada nos parecían, bueno, imposibles. Pero por otro lado está el riesgo. Un poder enorme que, si no se maneja con muchísimo cuidado, podría traer consecuencias que ni nos imaginamos. Ojo, que esta advertencia no es una opinión cualquiera, viene nada menos que de la UNESCO, y lo que nos dice es muy serio. Si no montamos un buen marco ético, corremos el peligro de que la IA acabe reproduciendo los prejuicios que ya tenemos en el mundo analógico, pero peor aún, que los amplifique y ponga en jaque los derechos humanos. Así que, al final, el debate no es un ya sí o ya no. Ya está aquí. La clave es cómo la gobernamos. Y el camino para hacerlo bien parece tener tres pasos bastante claros. Primero, hay que entenderla a fondo. Segundo, usarla con criterio, con cabeza. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, construir un sistema que ponga siempre nuestros valores por delante de la tecnología.
Vale, pues vamos a meternos en materia. Empecemos por esa palabra que suena tan importante, la gobernanza. ¿Cómo pasamos de esta idea, que puede sonar un poco abstracta, a un barco de trabajo que de verdad funcione en la práctica? Pues mira, esta gobernanza de la IA se construye sobre tres pilares fundamentales. El primero, los principios éticos. Esta es nuestra brújula moral, el por qué hacemos las cosas. El segundo son las regulaciones existentes, que son, digamos, las reglas del juego que ya están sobre la mesa. Y el tercero, los marcos internacionales, que buscan que todo el mundo se ponga de acuerdo en cómo tiene que funcionar esto. Pero claro, esos tres pilares no están en el aire, se asientan sobre una base común, que es, y esto es clave, innegociable. ¿Y cuál es? Pues pensar siempre la tecnología desde los derechos humanos. Eso lo primero. Luego la transparencia, para que podamos entender qué hacen los algoritmos. Y por supuesto la seguridad, para proteger tanto los sistemas como los datos. Sin esta base, todo el edificio se nos cae. Perfecto. Ya tenemos los principios, el marco teórico. Todo eso está muy bien. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? O sea, ¿qué habilidades concretas necesitamos para que todo esto no se quede en papel mojado? Es que, a ver, cuando hablamos aquí de desarrollar habilidades, no estamos hablando de memorizar teoría y ya está. Para nada. El objetivo es 100% práctico. Se trata de aprender a usar la IA como lo que es, una herramienta potentísima para resolver problemas reales, del día a día. Y estas habilidades son súper útiles porque tienen un impacto directo en dos áreas que nos tocan a casi todos. Por un lado, la gestión de organizaciones, donde la IA puede optimizar procesos, ayudar a tomar mejores decisiones, y por otro, en nuestra propia producción profesional. Puede cambiar por completo nuestra forma de trabajar, haciéndonos más eficientes. Y lo bueno es que no hay que empezar de cero. Para pasar de la teoría a la acción ya existen herramientas muy concretas. Guías como esta son un ejemplo perfecto, porque lo que hacen es traducir esos grandes principios éticos a protocolos, a checklists para el trabajo diario, hacen que usar la IA de forma responsable sea algo práctico y alcanzable. Con todo esto, digamos al punto final, al punto donde todo encaja. Porque al final el objetivo no es solo saber gobernar la tecnología. La meta real es conectar toda esta innovación con lo que de verdad importa, la humanidad. Y esta frase lo resume a la perfección. Es el corazón de todo este asunto, el principio que debería guiar cada paso que damos. Innovar, por supuesto que sí, pero nunca, nunca a costa de lo que nos hace humanos. La tecnología tiene que estar siempre al servicio de las personas y sus derechos, no al revés. Y terminamos con esta pregunta que la verdad no tiene una respuesta sencilla, porque ya no se trata solo de qué puede hacer la tecnología, sino de qué debería hacer. Conseguir que el progreso tecnológico sea de verdad un progreso humano, ese es sin duda el mayor desafío que tenemos por delante. Bueno, si no hay, ¿hay alguna pregunta para que comencemos con la práctica? ¿Hay algún tema, alguna pregunta que ustedes quieran hacer? A ver cómo estamos. ¿Está? Profe, yo creo que hasta el momento todo ha quedado muy Bueno, entonces vamos a avanzar. Bueno, ahora sí les pido que abran el modelo conversacional con el que ustedes trabajan, porque primero, vamos a escribir un prompt en la que van ustedes a comentarle que están en la clase del seminario, tratando el tema de este, el manejo ético de inteligencia artificial y las normativas. Le van a explicar eso.
Es decir, van a dar el contexto y luego le van a pedir que, citando las fuentes, describa los marcos normativos de inteligencia artificial que hay en Colombia y las reglamentaciones para el manejo de datos. Entonces, primero contextualizamos, estoy en la clase, en el seminario académico, incorpórenle, sigan incorporándole esos datos al modelo con el que ustedes trabajan y luego le dicen que están trabajando la dimensión ética, segura y responsable y de normativas de inteligencia artificial y que necesitan un resumen sobre los marcos normativos de inteligencia artificial que hay en Colombia y los marcos legales del manejo y tratamiento de datos. ¿Se entiende? Esa es la primera parte. Después viene la segunda parte, para que ya lo vamos a hacer escribir directamente en el proyecto. Pero primero necesitan ustedes que ella tome, que estos datos los tome y los vaya incluyendo en sus interacciones, en sus chats. Listo, vamos. Escríbanlo y a medida que vayan saliendo me van contando.
Bueno, a ver, ¿quién quiere comenzar a leer qué es lo que, la devolución que ha hecho el modelo? Hola, profe. Hola, hola, Vero. Bueno, profe, yo le puse el prompt que usted nos Sí, dio a ChatGPT. No lo sí. puedo mostrar porque estoy viendo la clase en el celular y el ejercicio en el computador. No, está perfecto, está perfecto. El tema es que vos lo leas y después lo vamos a incorporar al el otro paso, ya vas a ver. A ver, contame qué es lo que... Listo, de acuerdo. Nos dice que para nuestro proyecto de asistente de inteligencia de consultoría comercial, sería fundamental considerar el marco normativo sobre inteligencia en Colombia y como la regulación sobre protección de datos personales, ya que el sistema procesará información comercial y potencialmente datos de clientes usuarios. Entonces, como punto uno, nos da el marco normativo de la inteligencia en Colombia. Actualmente no cuenta con una ley pues específica que regule la manera integral de la inteligencia artificial. Sin embargo, el país está construyendo un marco de gobernanza mediante políticas públicas, lineamientos y normas que orientan al desarrollo y uso responsable. En este momento, las principales referencias eh, de este punto número uno, pues de este marco de ley, sería la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que es la 4144 de 2025, que dice que la hoja de ruta para promover el desarrollo y la adopción responsable de la IA en Colombia, sus objetivos incluirían fortalecer la innovación, impulsar la transformación digital, desarrollar el talento especializado y garantizar un uso ético y transparente de la IA. La segunda ley que está en este momento, más cercana pues al uso ético de la IA, sería la circular externa 002 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿No? que orienta a las organizaciones sobre el tratamiento de los datos personales cuando se utiliza sistemas de IA y enfatiza que el uso de la IA no exima del cumplimiento de la normativa de protección de datos y recomienda aplicar principios como necesidad, proporcionalidad, finalidad, seguridad y responsabilidad durante todo el proceso pues, del uso de la IA. Como segundo paso, nos habla de la reglamentación para el manejo de datos personales en Colombia. Entonces, una ley que habla de esto sería el artículo 15 de la Constitución Política, donde reconoce el derecho fundamental de habeas data, permitiendo que toda persona conozca, actualice, rectifique y solicite la eliminación de la información personal. Otra ley sería la 1581 del 2012, que constituye una norma general de protección de datos personales en Colombia. Dice que toda organización debe tener autorización previa para el tratamiento de los datos personales, informar claramente la finalidad del tratamiento y garantizar la seguridad de la información, permitiendo que los titulares ejerzan sus derechos. Ahí está. Bueno, la otra ley sería la 266 de 2008, que sería Ley Habeas Data, que regula el tratamiento de información financiera, crediticia, comercial y de servicios. Bien. Y el decreto 1377 de 2013, que dice em, que desarrolla aspectos relacionados como la autorización del titular, las políticas del tratamiento de datos y las responsabilidades a quienes administran bases de datos. La responsabilidad a quienes administran base de datos.
Bien, Laura, ¿vos conocías alguna de estas normativas, estas perspectivas, la vigencia de estas leyes? Profe Avero la sacó, pero entonces ya puedo seguir yo. Bien, dale. Bueno, en realidad, pues nosotras conocíamos más que todo el de Habeas Data, que eso uno incluso lo ve a veces en el colegio, en la universidad, pero el resto de leyes no. Y Bien, ya también a mi chat, pues porque siempre a las dos le mandamos como pues como el prompt, y a mí me dio como en parte implicaciones éticas, lo que también usted nos mencionaba, que el sistema debe ser diseñado bajo principios de transparencia, explicabilidad y supervisión humana, de modo que las recomendaciones por la IA puedan ser comprendidas y evaluadas por los usuarios finales, y que nosotros al momento de crear como el asistente digital debemos intentar mitigar cualquier posible sesgo que tengan los modelos predictivos, evitar decisiones discriminatorias, y se debe documentar el funcionamiento del sistema para asegurar que, digamos, haya como registro de lo que el sistema está haciendo. bien. O sea, fíjate que ha puesto mayor acento en la perspectiva ética, ¿no? Sí. Sí, también nos da como ese lado ético que se debe mantener, que no hay una ley específica que hable de eso, pero digamos que se entiende por, pues como de manera implícita, a partir del resto de leyes que dan, eh, que también debe haber como ese cumplimiento ético de los sesgos, que no se den como cosas discriminatorias. Si por ejemplo es para un país, como que no se discrimine un país sobre otro, entonces también como que se considera ese aspecto. Claro. Bien, ya vamos a dar el otro paso. A ver, ¿alguien más que le haya... Sí, Vero? No, profe, perdón. Ah, bueno, bueno. ¿Alguien más que le haya arrojado algún... para que podamos... Yo lo estoy tratando de hacer, pues nosotros lo estamos tratando de hacer, sino que mi internet está un poquito lento y mis compañeritas hoy no tienen PC, pero ya estamos como Dale, pues dale, generando las dale. respuestas por parte de la Sí, IA. sí, estamos Pues yo creo que unos generalizado, ¿eh? minuticos, por ahí 2, 3 minuticos ya, creo Sí, que sí, debería estar listo. tranquilo, tranquilo, que tenemos tiempo para Listo, sí hacer señor. la segunda parte. Sí, sí, aquí también, como se habrán dado cuenta, también he tenido dificultades con, con lo mismo, con las conexiones. Así que, pero bueno, lo retomamos, nada que no pueda solucionarse por suerte. Fíjense ustedes, los que quieran ir haciendo las presentaciones, háganlo. Pero fíjense cómo inmediatamente el modelo ya está avanzando hacia poder hacer, que ese es el otro paso que vamos a hacer, poder hacer, introducir esta dimensión en el proyecto en el que ustedes están trabajando, pero me parece muy apropiada que conozcan ustedes los cuerpos legales que hay, o el corpus normativo, como se denomina, porque si bien ya vamos los que quieran ir preguntando también es si Colombia ha adherido a algún convenio internacional sobre el procesamiento de datos. Eso pueden preguntar. Esa es una pregunta. Lo que hayan trabajado, lo de la normativa en Colombia con sus leyes, pregunten ahora o pídanle, mejor, más que preguntarle, pídanle que les señale cuál es ¿a qué normativa internacional de tratamiento de datos ha adherido Colombia? ¿O a qué convenio internacional vinculado a normativas de tratamiento de datos ha adherido Colombia? Porque ahora lo que estamos teniendo apareciendo como resultado es la normativa nacional, que puede no haber una normativa vinculada específicamente a la aplicación de sistemas mediante inteligencia artificial, pero existe la protección de datos, como el habeas data, el tratamiento automatizado de datos personales.
Y como hemos dicho que los datos son esenciales para el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, al estar protegidos los datos de las personas, por lo tanto deben estar protegidos en los sistemas de inteligencia artificial. Lo que me parece muy interesante de lo que han compartido es vinculado al comercio, ¿no? Cómo rápidamente el modelo vinculado a los proyectos que ustedes tienen, que va a incluir en su base en su base de datos los de los clientes y de qué manera hay leyes que reglamentan el manejo de esos datos, sin los cuales no hacen viable ningún proyecto. Hoy no es posible hacer viable un proyecto que no tenga en cuenta la normativa y la perspectiva ética. Entonces, por eso es un componente en el proyecto que ustedes, ahora lo vamos a incluir. Va- La propuesta es terminar nuestra clase y que esta dimensión esté incluida ya en el proyecto que ustedes están trabajando, así después no tienen que agregar otros aspectos. Sí, Juan José. Gracias, profe. Profe, mira, también encontré eso. A Es ver. breve, ¿cierto? Dice, Colombia no está aislada, pertenece al Bloque Internacional de Protección Alta. Su normatividad interna sigue al pie de la letra las directrices de la OCDE y al estándar europeo, lo que obliga a que cualquier sistema de inteligencia artificial entrenado o desplegado en Colombia deba respetar la privacidad transfronteriza y la autodeterminación informativa global. Listo, profe. O sea que a nivel internacional también tenemos este, también tenemos que Colombia también adhiere a las normativas internacionales, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que nosotros podemos hacer es que nuestros proyectos, por más que sean situados y específicos, vinculados a una problemática, no puede estar afuera de la concertación normativa que hay y tampoco internacional y tampoco de la nacional. Entonces debe tener en cuenta quien lidera un proyecto de ese tipo. Por lo común, los sistemas, ustedes me interrumpen cuando quieren hablar, ¿eh? Y yo continúo agregándole componentes a esta presentación, que es, por lo común, cuando eh, los líderes de proyectos están en este diseño, en primer lugar, hay un equipo que puede llamarse una mesa, es un equipo que está integrado por quienes están analizando el problema, identificándolo y lo formulan al problema, ¿sí? Y luego que lo formulan, bueno, plantean el primer, en esta lluvia de ideas que nosotros hemos hablado allá al principio de nuestras clases, parece que fue hace mucho, pero no hace tanto, eh,
las propuestas para la resolución de ese problema, que no es la solución todavía, ¿no? Hemos dicho que la resolución es el camino que lleva a la solución. Plantean las ideas, fuerzas para la resolución de ese problema en un equipo que el líder elige con quién hacerlo. En una segunda instancia, ahí recién es donde, luego que se ha planteado el objetivo, que se ha definido qué quiere hacer, cuál es el problema que se quiere solucionar, cuál es el objetivo para alcanzar la resolución de ese problema. Una vez que se ha definido esto, se juntan con un equipo, con la parte del equipo de ciencia de datos o de tecnología, y estos no son compartimentos estancos, hasta pueden incluso ser las mismas personas si la empresa no es grande, si es chica, pero los momentos sí deben estar definidos, aunque sean las mismas personas. Luego entonces está el momento de la reunión con el equipo más de soluciones tecnológicas, donde el equipo del líder ha identificado el problema, ha formulado correctamente el análisis del problema, ha propuesto las ideas fuerzas para la solución, ha marcado los objetivos y luego el equipo o quienes funcionen o el segundo momento de la solución tecnológica busca qué tipo de solución tecnológica existe para esta propuesta. Ese es el segundo aspecto. Es decir, que nosotros por eso venimos trabajando en esta secuencia, ¿sí? Eh, de manera apropiada el término secuencia, porque trabajamos en lo que se denomina en educación, en pedagogía, secuenciación de contenidos, es decir, eh, son diferentes movimientos que van teniendo el contenido hacia una aproximación de formar un proceso, de definir un proceso. El tercer momento es este el que nosotros estamos haciendo ahora. Luego que se han propuesto estas soluciones tecnológicas apropiadas, se ha utilizado también el término que sea apropiada. eh, Está el tercer momento del análisis ético y legal, que tiene dos tipos de impactos. Uno, el ético, el de los principios y los valores, que incluye el legal, y luego el impacto social, ¿sí? Entonces, este último, que algunos lo dicen filtro, para mí es una etapa del diseño del proyecto, no es un filtro, es una etapa del diseño a donde nosotros vamos a revisar, y es lo que hemos comenzado a hacer ahora, vamos a incorporar a nuestro proyecto la dimensión ética legal para que termine eh, de dar forma definitiva al proyecto, porque puede haber aspectos que no se han tenido en cuenta, que los principios éticos y la normativa legal lo va a señalar, o puede abrir puertas hacia un tratamiento más exhaustivo y respetuoso y seguro de los datos. Entonces está eh, este tercer espacio en donde se revisa todo lo actuado, se lo revisa, pero ahora bajo la mirada de la perspectiva ética y de la legal. Por eso lo estamos haciendo ahora. Fíjense que hoy es día 7, estamos a 3 días de la presentación del borrador. Por eso lo estamos haciendo ahora. Pues nos acercamos a la presentación del borrador, entonces tenemos que este, pasarlo bajo la luz o la perspectiva de los principios éticos, de la dimensión ética de principios y valores y la normativa legal que hay en Colombia. Bueno, ¿alguien más que haya terminado? Así avanzamos en la última parte
de, de este, de este trabajo y vamos a incorporar en la siguiente, en la última hora que nos va a quedar, lo vamos a incorporar al proyecto. Así avanzamos y no les queda tanto trabajo en la presentación del primer borrador para el día viernes. Profe, en el caso de nosotros, eh, pues nosotros lo hicimos con ayuda de Cloud. Sí, Luis. Ah, perdón, por un momento perdí conexión. Profe, pues bueno, nosotros pues lo hicimos con ayuda de Cloud. Nosotros tenemos como dentro de Cloud una lección de proyectos, los que nos compartimos también entre nosotros en el grupo. Y pues cuando le hicimos la pregunta con el prompt que usted nos compartió a través del chat, pues se demoró un poquito porque también se puso a crear unas slides y unas presentaciones en diapositivas. Pero bueno, en el texto nos dice, pues como en resumen, que pues a ver, número uno, pues normativa vigente de IA en Colombia, julio 2026. No existe todavía una ley integral de IA en Colombia. Lo que hay hoy es una combinación de ética blanda, política pública y normas puntuales, más un proyecto de ley que sigue, más que un proyecto, perdón, más un proyecto de ley que sigue en trámite. Marco ético para la inteligencia artificial en Colombia 2021, Ministerio de Ciencias, DNP, Presidencia, documento orientador, ok. Bueno, alineado con la UNESCO y la OCDE, define 10 principios para el uso de la IA, pues tanto de las empresas como por parte de los individuos, que sería transparencia, explicabilidad, privacidad, control humano de decisiones, seguridad, responsabilidad, no discriminación, inclusión, pues importante porque creo que va muy ligado a lo que usted mencionaba al principio de la clase también. Prevalencia de derechos de la niñez, importantísimo esto creo también, y beneficios, y pues que sea pues con el uso de la IA pues con un beneficio social. Ley 1581 de 2012, régimen general de protección de datos personales y habeas data en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de control. Es hoy por hoy la norma con mayor fuerza vinculante para cualquier proyecto de IA que trate de datos personales. Creo que eso también pues da como a conocer o demuestra lo desfasado que estamos, al menos en el caso de Colombia, en cuanto a lo que vendría siendo leyes de IA, porque pues si la IA surgió en 2019, como la conocemos,
y la ley que la regula desde 2012. Pues, estamos jodidos. Claro. Circular externa 002 de 2024, SIC. Lineamientos específicos para el tratamiento de datos personales en sistemas de IA. Exige que ese tratamiento sea idóneo, necesario, razonable y proporcional. Bueno, aquí tengo algo, dice que el COMPES 4144, aprobado el 14 de febrero de 2025, DNP, Política Nacional de Inteligencia Artificial, hoja de ruta a 2030, bueno, creo que eso es un avance. Seis ejes: ética y gobernanza, datos e infraestructura, talento y capacidades digitales, mitigación de riesgos y uso o adopción de la misma. Más de 100 acciones concretas y presupuesto estimado de 479.000 millones de pesos lideran el Ministerio de las TIC, el DAPRE, Ministerio de Ciencias y INP. De este COMPES se desprende la guía ética para implementación, desarrollo y uso de sistemas de IA en entidades públicas colombianas. Pero bueno, según veo, este solamente aplica a entidades públicas. No se Bien, habla de lo que vendría a ser como, pues no se hace como mención de lo que serían las empresas privadas, que ahí es donde claro. creo que está como el mayor riesgo. Claro, pero acuérdate que antes he dicho que Y esta industria y comercio es el órgano de Contralor sí, señor. del anterior Entonces, pues creo normativo. que muestra lo desfasado. ¿Eh? Bueno, aquí Y tenemos, bueno, como un avance. Ah, bueno, aparece es que una ley, qué pena, profe, pues ya, como para terminar. Me es- aparecen dos. Ley 2502 de 2025. sí, eh, y el proyecto de ley 043 de 2025 del Senado de la Cámara, radicado el 28 de julio de 2025 por el Gobierno Nacional, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca regular el desarrollo ético, seguro y responsable de la IA, clasificando los sistemas por nivel de riesgo, que serían los siguientes: prohibido, alto, limitado, bajo. Al estilo de la IA, bueno, interesante, al estilo de la IA Act Europe, pues como el estilo de la acta de uso de la IA, pues que lo regula actualmente en Europa, lo cual pues Europa es como el continente que más estricto ha sido con lo que vendría a ser leyes en cuanto al claro, uso de la IA, y eso crearía una autoridad nacional para la IA bajo el Ministerio de Ciencias. Estado actual sigue estancado en comisión sin fecha de primer debate. Todavía no es una ley de vigencia, pero es un avance importante, según lo que me está diciendo aquí Claudia. bien. Ahí Y está lo sigamos, que... dígame. Sí, sí, sí. Sí, no, no, que ya es como lo que tendríamos hasta el momento. Bien. Ahí hay varios aspectos para considerar, ¿no? Comencemos por el último, que es ahí el hecho de que esté en comisión, quiere decir que, bueno, ha entrado para el tratamiento en las cámaras, no sé en cuál de las dos, creo que estaba en la Cámara, en la de Senado. Bueno, eso es una disputa de poder, digamos, ¿no? Porque debe haber algunos sectores que lo quieren impulsar, hay otros que no. Entonces, mientras siga ahí sin tratarse, sin definirse, bueno, Colombia sigue sin un marco normativo. Ahora, después, cuando habla del tratamiento de los datos personales, hay dos palabras que refieren a conceptos que quisiera que ustedes lo entiendan, que es que sea un tratamiento razonable y proporcional, habla de los datos. Razonable porque es ¿qué datos estás manejando que tienen razón para el proyecto que vos desarrollas? ¿Sí? Eso es lo que van a medir. Si vos con los datos personales que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo extremo. Si ustedes necesitan datos del cliente para verificar su historial de compras o su historial de comportamiento en compras de determinado producto, no necesitan saber datos sobre su identidad sexual, supongamos. ¿Sí? O sea que no es razonable. O su identidad ideológica partidaria, supongamos. Que hay mucho, ¿no? De eso, rondando. Entonces, no necesitan, no tienen, no es razonable.
que manejen ese tipo de datos sensibles, además, privados y sensibles. Proporcionalidad y que la cantidad de información que genere sobre los datos de las personas sea proporcional al proyecto que estás haciendo, porque si vos solamente quieres ver cómo ha sido el comportamiento de las compras en los últimos 3 años, vos no necesitas toda la historia comercial o de acceso de esa persona a todas las demás la plataformas, es decir, a dónde compra remedios, a dónde compra esto, otro tipo de información, no es proporcional, porque vos estás haciendo solamente un proyecto que quiere mejorar el conocimiento sobre los clientes en su historial de venta de los productos que vos vendes. Eso se llama proporcionalidad. Entonces, ¿para qué se ha hecho eso en la mayoría de los países de América Latina a partir del año 2000, a partir del siglo en el que estamos viviendo? Porque el manejo de datos se ha comenzado a observar a partir de esa fecha, venía ya de los 90 con el inicio de Internet, etcétera, etcétera, y los sistemas de scouting y todo lo demás. eh, que consistía en saber a partir de vos, de tu tráfico por las diferentes páginas, ¿sí? Lo que se analizaba era tu tráfico en las diferentes páginas, qué orientación a comprar qué producto te daba. Bueno, como eso se ha ido verificando, los diferentes países de América Latina a partir del 2000 empezaron a sacar todas estas leyes fines del siglo pasado y principios de este siglo, o sea, desde los años 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, así sucesivamente hasta el 2010, las leyes de protección de datos personales, que se fueron también adheriendo a ese primer convenio de Europa llamado 108, donde comenzó a desarrollarse este tema, ¿sí? Por el uso de los datos. Y razonabilidad y proporcionalidad es, vos no puedes justificar que un proyecto donde solo necesitas información parcial de tus clientes, tengas otro tipo de información o una base de datos enorme sobre tus clientes que vos no la necesitas. Eso se llama razonabilidad y proporcionalidad. Bueno, ¿alguien más? ¿Tengo a alguien en la sala? Bueno, ¿tengo a alguien más? Si no, ahora avanzamos con eh, el siguiente prompt. Pero yo lo voy a ir escribiendo al prompt, y nos tomamos otros 10 minutos y ya vamos sobre el tramo final de nuestra clase, que con este prompt ya vamos a introducir en el proyecto el componente de la dimensión ética y legal. Hacemos un cortecito, yo le voy escribiendo el prompt y al regreso hacemos el ejercicio. Profe, lo escribes ahí en el chat, ¿cierto? ¿O lo vas Sí, a sí, sí, en dictar? el chat, en el chat, en el chat, porque hay Listo, vale, algunos que gracias. estamos todos con dificultades, así que, y hoy ha sido un día muy especial, así que lo escribo aquí al chat, lo copian y lo manejan. Gracias, profe.
Bueno, ahí está el prompt, lo pueden copiar. A los que no pueden copiarlo se los leo, es un poquito extenso, pero el prompt con el modelo, esperen que voy a admitir, es, dice así, debes incluir en el proyecto que estoy desarrollando para el seminario académico la perspectiva ética, segura y responsable de la IA, incluyendo también los marcos normativos a los que deberá ajustarse el proyecto. Debe estar incluido como un punto específico del diseño del proyecto y mencionarse como un impacto positivo. Si alguien necesita que lo lea de nuevo porque no lo puede copiar del chat, me avisa. Así que cópienlo y los que vayan teniendo algún, algún resultado, la idea es que acá ella ya los incluya el punto en el proyecto de ustedes. Y nos quede ahora leerlo, revisarlo, a ver cómo queda, cuál es la coherencia lógica que va teniendo esta dimensión con el resto del proyecto. Espero que nos quede una última parte, si no lo trabajamos en la próxima, un tercer aspecto que hay que tener en cuenta, pero avanzando con esto ya damos un paso grande.
Bueno, ¿tenemos algún resultado para ir leyéndolo? Nos quedan los últimos 45 minutos, así que, Profe, nosotras, si quiere, le presento lo que nos dio por la favor, respuesta. sí, sí, me interesa. Claro. Listo. Allá en mi pantalla, ¿cierto? Ahí está. Listo. Entonces, bueno, aquí estaba como la respuesta que nos había dado ahorita de todas las leyes. Sí, Luego lo que preguntó sobre leyes internacionales. Entonces, también como en esta construcción lo incluyó un poquito. Entonces dice que el asistente inteligente de consultoría comercial incorporará desde su concepción un enfoque de inteligencia artificial ética, segura y responsable, garantizando el desarrollo tecnológico, está alineado con los derechos fundamentales, la protección de la información y las buenas prácticas internacionales. Aquí ya nos menciona las leyes colombianas a las que estaríamos como, nos tendríamos que regir pues bajo estas, bien, garantizando que la información utilizada para el entrenamiento y funcionamiento del sistema sea tratada conforme a los principios de la calidad, finalidad y seguridad. Y aquí en este párrafo ya menciona un poquito las leyes también internacionales, que son las de la OCDE, las de la Unión Europea, que nosotros también nos vamos a regir bajo esas. Y finalmente el enfoque ético, también como que lo menciona y lo menciona como, pues como usted nos puso ahí en el prompt, como un aspecto positivo, entonces que va a ser un diferenciador del proyecto, ya que no solo permitirá desarrollar un asistente inteligente técnicamente eficiente, sino una herramienta confiable para las empresas colombianas del sector de productos de belleza. Y bueno, a mi compañera en la parte de la ventaja, pues como del aspecto ético, también le dio como otra respuesta que nos gustó un poquito más, que se a vendría ver, siendo este párrafo. La incorporación de estos principios éticos y normativos permitirá desarrollar una solución tecnológica confiable, transparente y alineada con la legislación colombiana, fortaleciendo la confianza de las empresas usuarias en el uso de la inteligencia artificial. Además, contribuirá a una toma de decisiones más responsables, reducirá riesgos asociados al tratamiento de datos y promoverá la cultura organizacional basada en el uso ético de la información. claro. Entonces aquí como que juntamos lo que me dio a mí con lo que le dio a ella, porque en cuestión de leyes y todo eso, pues que menciona como en todo el cuerpo, pues habla de las mismas en general, pero esa conclusión sobre como el aspecto positivo nos gustó más como la que le dio a ella. Bien. Entonces, ¿Y eso ya está incorporado en el cuerpo del proyecto? y ese es el trabajo, pues ese es como donde tenemos ya todo organizadito. Digamos que Bien, en ChatGPT las ideas que nos ha dado y aquí tenemos pues como que todo compactadito. bien. Entonces ustedes ahí ya pueden, al incorporarlo, me gusta eso de que hayas elegido entre dos conclusiones distintas. Me parece apropiado porque esa es la selección que ustedes pueden hacer. Ujú, Incluso eh, ustedes ahí tienen que tener en cuenta que si, si hay algún aspecto en el proyecto que tenga que vincularse con alguna otra normativa que no sea esta misma, la de la protección de datos, ¿no? Eso sí, ujú, siempre, fíjense ustedes, me estoy refiriendo a que si que los mismos productos pueden necesitar algún tipo de verificación de algún órgano de control, algún tipo de certificación. Siempre fíjense estos aspectos. Por ahí los artículos de belleza necesitan algún tipo de certificación de organismo público, ¿sí? ujú. Listo, sí, vamos entonces a agregar eso también. Eso también, fíjense en el marco normativo de Colombia para los productos de belleza, cuál es la normativa que rige. También puede estar acá en este proyecto, debería estarlo. Listo, entonces también vamos a agregar esa Sí, parte sí, de sí, una manera. que no se les, que ustedes tienen que tratar de que ningún aspecto, ya que el aspecto ético lo ha mencionado también la IA, bueno, eso está ahí concluido, pero el aspecto legal que no se les escape ningún aspecto, ¿sí? Listo, profe, de una. Que puedan llegar a cuestionarlo. Muy bien, espectacular. Gracias, profe. Vamos adelante.
Bueno, ¿quién más falta? A ver, vamos a agregar, hay más que haya agregado el proyecto, ahí le estamos dando más forma todavía al proyecto, ya estamos cerca. A ver cómo vienen nuestras próximas. Hola, profe. Muy bien, vamos. Sí, quería comentarte pues un poco de lo que pude investigar con respecto pues ya al prompt basado ya en el proyecto. Sí, Ya te muestro. dale, Eduardo. Bueno, te voy a comentar, profe. Vamos. En cuanto a la perspectiva ética, seguridad y responsable de la inteligencia artificial, nos pudimos ver que el desarrollo del proyecto parte del principio de que la inteligencia artificial debe actuar como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones empresariales y no como un mecanismo que sustituya el criterio humano. Por Claro. esa razón, el proyecto incorpora desde su diseño un enfoque de IA ética, segura y responsable, garantizando que la tecnología contribuye al fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas sin Bien, comprometer la privacidad de la información, la transparencia de los resultados ni los derechos de los usuarios. Eh, bien. la plataforma procesará información relacionada con la capacidad productiva, características del producto, indicadores comerciales y otros datos suministrados voluntariamente por las empresas para realizar el diagnóstico de preparación, de la preparación al momento de exportar. En consecuencia, el tratamiento de esta información deberá cumplir con los principios de la legalidad, finalidad, confidencialidad y seguridad establecidos en la legislación colombiana sobre protección de datos personales. Sí, Entonces también pues nos arrojó un poco como desde el punto de vista normativo que tenemos la ley eh, 1581 del 2012 que establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia y al decreto 1377 del 2013, el cual reglamenta el tratamiento de dichos datos. Y eso es como un poco, profe, pues ya bien. Hay, no, no, acordate que como ustedes van a tratar sobre datos de las empresas, ¿no? Eh, que entonces en algún punto debes decir que estas empresas van a estar en conocimiento, porque ese es el principio de transparencia, van a estar en conocimiento de los alcances del proyecto, ¿sí? sí, profe. Ese es el principio de transparencia, que, o sea, avisar que se va a trabajar con los datos de las empresas en un proyecto de inteligencia artificial. Y también ahí también tienes que agregar que otro tipo de normativa vigente, ¿no? Que se puede a ustedes estar escapando en relación con el vínculo con las empresas. A ver, vamos a pensar un poquito más esto. Eh, no, porque ustedes no van a hacer, no van a coordinar acciones de empresas, sino que van a hacer asesorías. ¿No es cierto? Porque ustedes lo van a hacer como asesoría o como consultoría. Sí, profe, es como una consultoría, vamos a Bien, ir más parte como del bien. análisis interno Entonces, de la empresa. exacto. Bueno, entonces ahí lo que sí van a agregar o vas a pedirle que la inteligencia artificial te ayude a que te mencione el marco legal con el que se manejan las consultoras de empresas. ¿Sí? Y eso lo vas a agregar como un aspecto agregado. Porque seguro que las consultorías, bueno, eso lo puedes averiguar ahora, si las consultoras de empresas en Colombia están regidas bajo alguna normativa o hay un órgano que los controla. Estaría bueno ese dato que lo sepas.
esa información, que lo sepa. Eso lo puedes agregar. Ahora que tengo a alguien más que Vero parece que también. Listo, profe. Gracias por Gracias a su aporte. usted. Voy a tener eso en cuenta. Ya mismo voy a Sí, buscar sí, un sí, poco agrégalo. sobre. Agrégalo y si encuentras algo interesante, me lo compartes ahora, los compartes a la clase ahora. Listo, profe. Gracias. Gracias a usted. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que haya incluido también, que esté faltando presentar, que haya trabajado el prompt que hemos puesto en el chat? A ver, seamos claros.
Bueno, no ha quedado ningún proyecto sin que lo veamos. Vamos, necesitamos avanzar, ¿eh? Estamos exactamente el próximo martes a esta hora vamos a estar terminando ya la presentación del proyecto final, así que necesito que avancemos, que para la próxima clase, si bien toda la primera parte vamos a seguir vamos a investigar un poco más las normativas internacionales, pero vamos a hacer ya la presentación del primer borrador. Vamos a hacer las correcciones que sean necesarias y el sábado ya se hace la presentación del borrador de la versión final y el otro martes ya hacemos la presentación, así que estamos cerca. Y necesito sí que lo ajustemos ahora a la dimensión ética y legal para que no volvamos a trabajar sobre ella. Claro está que cada uno puede hacerlo este, con el prompt que ya está listo, lo puede ir trabajando durante la semana, pero la idea es que como tienen también ustedes con los otros profes, tienen tareas también para completar, que no se les vaya juntando. Digamos que nos queda 20 minutos aproximadamente de clases. Ahora vamos a ir terminándolo. A ver, ¿alguna presentación más? Mientras algún grupo más se anima a hacer la presentación, yo les voy, estábamos acá. Nosotros hemos repasado hoy algún aspecto que lo venimos mencionando quizás de manera referencial solamente, pero hoy hemos introducido ya a fondo el tema de la perspectiva ética y la perspectiva legal, que en su proyecto, con el prompt que yo he puesto ahora último, ya debe estar incluido en sus proyectos. Esta parte normativa y legal, recuerden, debe adecuarse a la legislación vigente en cada país, a los convenios internacionales, que lo vamos a ver un poco más a fondo la próxima clase del viernes, y a los que Colombia haya adherido. Algo se ha leído aquí hoy acerca de aquella normativa a la que Colombia se ha adherido, pero podemos mencionar los ejes principales, que la protección de datos personales, que es lo que ustedes han buscado, han referido a la normativa vigente en Colombia de protección de datos personales y el tratamiento automatizado de datos personales. En el tratamiento automatizado hay legislación que vamos a detallarla un poco más en la legislación de tipo internacional, convenios internacionales que vamos a detallar un poco más en la próxima clase. Y las normativas vigentes que surgen de las instituciones u organismos competentes de contralor vinculados a la inteligencia artificial y en el caso de ustedes, la inteligencia artificial y el comercio y el funcionamiento de las empresas. No se olviden de vincularlo siempre, porque deben caminar juntas en el proyecto que ustedes realizan, porque están vinculadas en la misma coherencia lógica del proyecto. Inteligencia artificial, empresas, comercio, son campos que ustedes los van a trabajar de manera conjunta.
Con relación a la protección de los datos y la confidencialidad, no se olviden ustedes que especialmente las recomendaciones para las interacciones que hacen con sus modelos y por lo tanto en el proyecto, los datos sensibles o confidenciales, especialmente las que sean abiertas, ¿no? Eh, lo ha leído hace rato también Eduardo, que la información personal que se utilice debe tener siempre consentimiento de las personas, evitar que en los resultados del tratamiento de esos datos, evitar que se generen contenidos que pueda comprometer la privacidad de los datos personales o de las personas, implementar protocolos de anonimización y control de acceso a los datos, es decir, eh, si en la empresa se tiene una base completa de datos de los clientes, el acceso a ellos debe estar bajo control. No debe ser algo libre, de libre acceso, que pueda cualquiera, ni siquiera del equipo de la empresa, tener acceso a ellos, porque son datos de los clientes, son datos personales de los clientes. Por supuesto, les he dicho que siempre vamos a recomendar, en todos los casos, la supervisión humana de decisiones relevantes debe estar bajo control humano. Y la capacitación, también siempre lo voy a repetir, sobre las capacidades y las limitaciones que tiene la inteligencia artificial. Ambas son muchas, las capacidades y las limitaciones. Por tanto, hay que tener sobre ella eh, un estricto conocimiento de ambas, de las capacidades y de las limitaciones. Por lo tanto, siempre debe tender a la equidad, a la no discriminación y a y siempre un control de que estas decisiones automatizadas puedan llegar a perpetuar o seguir sosteniendo desigualdad. Siempre cuando trabajamos con nuestros clientes o con el público, que estén informados de que se está utilizando la inteligencia artificial, lo mismo que nuestros equipos, y a todas las personas que estuvieran involucradas en el manejo. Bueno, a ver, ¿quién ha quedado? Anímense, que alguien que haya quedado sin mostrarnos la incorporación de esta dimensión en el proyecto. Bueno, entonces vamos a repasar cuáles son los pasos con los que vamos a continuar nuestras clases. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes, el próximo viernes 10. Vamos a continuar con las normativas internacionales de gobernanza de inteligencia artificial, las normativas internacionales que rigen y que pueden estar vinculadas también con el proyecto, pero lo vamos a hacer en un examen más exhaustivo. Y ahí sí ya van a presentar el borrador del proyecto. La presentación la pueden hacer como quieran, pueden mostrar cómo se muestra aquí, compartir pantalla y directamente mostrarlo en un borrador en el formato que quieran. No es necesario que esté ahora en una IA de presentación, todavía no.
solamente un borrador y eso lo pueden hacer, incluso pueden hacer un resumen ejecutivo del proyecto, pero necesitamos que el viernes en la segunda parte de la clase realicen ustedes la presentación del primer borrador, lo que va a ir siendo ya en sus versiones más completas, ¿sí? Pero borrador al fin. Esta presentación del borrador la pueden hacer como quieran, la pueden hacer en equipo, la puedes hacer alguien en nombre del equipo, porque todavía es un borrador. Les recuerdo que las partes que deben tener este proyecto están en las guías que está compartida en el aula. Ahora mismo también la voy a volver a compartir para que ustedes lo tengan, pero recuerden de comenzar ya a revisar la secuencia lógica que debe tener este proyecto. La secuencia lógica que nosotros la hemos trabajado desde un principio, que intenta responder a un problema identificado, consensuado, como el problema a resolver, el problema que es la distancia que hay entre la situación actual y la situación que es deseada a la que se quiere llegar, fijando las primeras ideas, proyecto, los objetivos, las acciones, las soluciones técnicas, la dimensión ética, el impacto que va a tener, la justificación, qué es lo que se espera lograr con este proyecto, cómo luego de implementado, qué mecanismos de monitoreo y de evaluación se va a hacer del proyecto. Y por sobre todo, eh, en dónde se va a aplicar, cuándo se va a aplicar. Estos son todos aspectos que siempre se preguntan cuando alguien presenta un proyecto. Ahora, el día sábado ya va a ser una presentación que va a ser ya la más próxima a la presentación final que vamos a hacer. El sábado tenemos el tema del retorno de inversión que se realizan aplicando sistemas de inteligencia artificial. Lo vamos a trabajar al tema, pero le vamos a dar mucha importancia ya a la presentación del borrador y vamos a hacer la preparación para que ustedes hagan la presentación el día martes 14. Entonces son los caminos finales que vamos a recorrer juntos para esta presentación. Yo le pido si ustedes tienen alguna duda ahora en relación con este mecanismo, este sistema que hemos elegido, que he elegido, para que ustedes puedan formular, diseñar este proyecto guiados y acompañados. Me lo planteen ahora, me lo digan, me pregunten si tienen ustedes alguna duda con este sistema de presentación, porque ya estamos en las últimas partes. Hemos podido transitar este camino. Yo espero sinceramente que todos lo transiten, que puedan hacerlo con tranquilidad, con confianza y seguridad que hemos venido trabajando. Así que, pero si siempre puede quedar alguna duda, les pido que esas dudas, si las tienen, me las formulen ahora. Y si no, ya vamos a ir cerrando la clase. No, profe, pues a mí todo muy claro, la verdad. Bueno, entonces hemos podido avanzar. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda? Si no, vamos a ir cerrando. Yo entiendo que ha sido una jornada que merece un descanso ya. Bueno, los felicito como siempre, hoy especialmente, que que le hayan puesto todas las ganas para estar aquí, que hayan podido estar atentos. Siempre, bueno, las personas tenemos esa condición que no es un defecto, es una condición, como nuestros aspectos emocionales influyen
en nuestros estados de ánimos y por lo tanto en nuestra profesión, en nuestro estudio, pero nosotros así, tal cual, aceptándonos en esa condición de seres humanos, sabemos que podemos seguir poniendo nuestra atención, nuestra energía en nuestras obligaciones, en nuestros deseos, porque en esta carrera yo entiendo que ustedes están porque desean, eh, y que no nos, así como a veces las alegrías nos motivan y nos empujan a hacer, nosotros tenemos que aceptarnos con las cosas que nos suceden y bueno, y más las que sean parte del juego, aceptarlas como parte de las reglas del juego. Así que yo les agradezco que estén, saben que pueden consultarme. Todos los materiales que nosotros hemos trabajado hoy van a estar disponibles en el aula. Ahora yo me quedo trabajando esa parte operativa del aula. También sepan ustedes que los proyectos que ustedes terminen de desarrollar, yo voy a necesitar de su autorización para poder ponerlos en el aula. No van a estar en el aula si ustedes no autorizan a ello, así que váyanlo pensando si ustedes quieren que esté disponible en el aula. En el aula solamente entramos nosotros y la gente de la universidad. No estoy hablando de publicar, pero el aula es un espacio compartido por otras personas y bueno, se necesita y se requiere de la autorización de sus autores para que esté publicada. Así que vayan trabajándole este formato final y nos encontramos el viernes para poder entrar ya o en las últimas 3 clases de esta parte que me toca a mí del seminario. Les deseo que tengan buenas noches, que puedan amanecer bien, con ganas y continuar con lo que cada uno, con los desafíos que nos toca cada vez que ponemos los pies sobre la tierra para hacerlo con ganas, con amor y con dedicación. Les deseo unas buenas noches y que descansen. Gracias, profe. Merci, Gracias, descansen. profe, lo mismo. Hasta luego. Profe, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche, profe. Igualmente, igualmente.